Bueno, ya iniciamos con estas imágenes de la conmemoración 114 del aniversario de la Revolución Mexicana. Rafael García Villegas, ¿cómo estás? Muy buenas noches, amigos, amigas. ¿Qué tal, mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio? Bienvenidos a Noticias 22, la hora cultural de la televisión. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de seña mexicana y, en efecto, celebrando un aniversario más del inicio de esta gesta histórica en nuestro país. Un desfile cívico-militar que es también costumbre año con año, ahora encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ya como comandanta de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Sí, es un contingente que estuvo conformado por 2.400 elementos del Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina y la Guardia Nacional. En efecto, había más de 500 caballos, el 40% del contingente eran mujeres, había niños, y recordemos que aquel 20 de noviembre de 1910, Francisco I. Madero se levantó en armas para destituir a Porfirio Díaz. Efectivamente, y bueno, pues el conflicto armado propiciaría diversos combates en diferentes regiones de México, pero también dejaría una huella importante desde el punto de vista cultural. Se dice que el ejército de Francisco Villa, antes de lanzarse al ataque, se motivaban entonando canciones populares de la época. La Cucaracha, la Marcha de Zacatecas y la Adelita son parte de esa herencia cultural que nos dejó la Revolución Mexicana. La revolución tuvo mucha influencia en términos culturales, sobre todo a partir de 1921 con la creación de la CEP, ¿no? José Vasconcelos propuso un movimiento en el cual se erradicara el analfabetismo, que fue un proceso que duró muchas décadas todavía, ¿no? Dentro de ese proyecto de educación se generó el movimiento del muralismo, encabezado por Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, que permitió no solamente que el arte llegara a todos los sectores sociales, también buscó hacerle homenaje a quienes participaron en esta revuelta. El muralismo se vuelve importante justo por eso, porque al final no nada más democratiza el arte, sino que también al mismo tiempo está reflejando y dotando de una identidad a quienes hicieron la revolución. Además de los murales, justo la revolución también tuvo gran repercusión en la literatura. Algunos testimonios y memorias de campañas fueron recuperados a través de la literatura. Las primeras obras como Los de Abajo de Mariano Azuela o El Águila y la Serpiente de Martín Ruiz Guzmán, incluso la novela de Vámonos con Pancho Villa, ¿no?, de Rafael F. Muñoz, son como referentes indispensables de la narrativa de la revolución. El séptimo arte también fue motivado por este movimiento. Inclusive, algunas obras literarias fueron adaptadas y continuó hasta la época de oro del cine mexicano con la ambientación de películas en esta etapa histórica. El cine también durante los años 30, ¿no?, del siglo XX, también tuvo mucha repercusión al representar a la Revolución Mexicana, ¿no? La obra más importante justo van a ser siempre las tres primeras, que son El Compadre Mendoza, Prisionero 13 y Vámonos con Pancho Villa, ¿no? Entonces, estas tres obras que fueron la primera parte del cine de entretenimiento, digamos de alguna manera, del cine de la Revolución. También hubo un cambio representativo en la gastronomía. Antes, durante el porfiriato, las comidas siempre eran como muy enfocadas a la cocina de moda, que era la cocina europea. Y después del periodo revolucionario, incluso los líderes revolucionarios trataban de consumir lo que ellos mismos habían consumido en el campo de batalla. Y eso se volvió como muy indispensable porque el discurso identitario gastronómico mexicano va a abocarse justamente a esa cocina ranchera. Entonces, la nueva dinámica que surge a partir de la Revolución Mexicana en términos culturales es darle representación y voz a quienes lograron ese cambio, que fue el pueblo en general. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, y a propósito de cine, inclusive podríamos considerar a Pancho Villa uno de los primeros cinefotógrafos de nuestro país. Él planeaba sus batallas, era un gran estratega, y planeaba sus batallas de acuerdo a la posición del sol para que lucieran sus dorados, que fueron vestidos con cosas que sobraban de los estudios de Hollywood. Por eso logró uniformar a los dorados de Villa, y sus batallas estaban estratégicamente planeadas para ser filmadas. Aprovechó este medio de W. Griffith, este hombre que hace estas primeras filmaciones, también muy importante desde este punto de vista, porque escuchamos en la nota algunas consecuencias de la revolución, pero durante la revolución, durante estos años de 1910 a 1920 y más adelante, este tipo de documentación, así como la de, por ejemplo, el archivo Casasola, Agustín Casasola, que inicia este acervo maravilloso de
de la revolución, de los combatientes, de las adelitas, de las mujeres, de la vida cotidiana, de quienes estaban rebelándose contra la opresión. Es muy importante, o sea, durante la propia revolución hubo una actividad muy interesante de documentación que ahora pues está ahí para la consulta de todos y todas los mexicanos. Y a propósito de esto que dices, Laura, este movimiento social para la historiografía mexicana es uno de los más estudiados del siglo XX. Y en esta publicación que les vamos a compartir, un grupo de especialistas reflexionan sobre el hito que marca en el desarrollo de nuestra nación. En noviembre de 1911, Francisco I. Madero asumió la presidencia de México. Puso fin al periodo de monopolio político que había generado Porfirio Díaz. Este suceso fue un parteaguas en la vida pública del país y que es analizado por diversos especialistas a través de la publicación El ascenso maderista y el fin del régimen porfiriano. Hablamos del maderismo, pero bueno, y la revolución, pero pues nos vamos con los antecedentes del periodo porfiriano, ¿no? De ver qué sucedía a finales del siglo XIX para comprender cuáles son los cambios y pues el declive de este régimen político. Este periodo histórico es analizado por especialistas mexicanos y extranjeros a partir de 3 ejes: el medio ambiente y recursos naturales, la política y los actores sociales, así como el poder militar. Y asociar este tipo de desencanto con algunos eventos de la naturaleza, por ejemplo, un desastre natural, el caso de la inundación de Monterrey, y cómo eso afecta a la carrera política de Bernardo Reyes, que era, bueno, uno de los personajes muy importantes y pues incluso posible sucesor, ¿no?, de don Porfirio. Pero también vemos otros procesos como la industria maderera, el efecto de las inundaciones y la producción de miel de abeja. Entonces, esto hace que desde una mirada distinta podamos ver un periodo histórico pues tan interesante y tan trabajado. Es la perspectiva también de los pueblos, ¿no? Yo creo que es una mirada clásica en la historiografía de la Revolución, pero también aquí nos está dando más información y datos, ¿no?, de qué sucede con estos pobladores. También vamos hacia otras regiones. Vamos al norte del país, al Bajío, a las costas del Pacífico y la península de Yucatán, con el objetivo de tener un panorama, digamos, mucho más amplio y en ese sentido también aportar a lo que es la historia regional y ver qué pasó en distintas regiones de nuestro país. Esta publicación, coordinado por Fernando Pérez Montesinos, Tatiana Pérez Ramírez y Edgar Urbina Sebastián, está disponible en versión física y digital. Noticias 22, Óscar Cortés. Entre los próceres del movimiento revolucionario encontramos el nombre de los hermanos Cerdán, que hoy nos lleva a volver la mirada a Puebla. Ahí y en este contexto, la autora de La Noche de Tlatelolco recibió un homenaje. El estado de Puebla le es muy cercano a Elena Poniatowska. Ahí vivió con sus 3 hijos y con su esposo Guillermo Haro, cuando este fue director del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, localizado en Santa María Tonantzintla. Hoy esta entidad volvió a recibirla y reconocer su legado, solo que ahora con la entrega de la medalla Carmen Cerdán. Pocos héroes mexicanos más ligados al intelecto y al pensamiento creativo y congruente de la Revolución Mexicana que los hermanos Cerdán, nacidos en la ciudad de Puebla, de Los Ángeles, a partir de 1873, año del nacimiento de Carmen Cerdán, habría de surgir un linaje de mexicanos y mexicanas extraordinariamente patriotas que nos dieron no solo la fe y las certezas de una patria intelectual y creativa, precursora de la Revolución Mexicana, que habría de estallar casi 40 años después, sino también nos dieron la del advenimiento de patriotas de la talla de una familia absolutamente excepcional, como lo fue
como lo fue para la honra de la historia de México, Natalia, Carmen, Aquiles y Máximo Cerdán Alatriste. Elena Poniatowska, quien tiene 93 años de edad, recordó el legado de Carmen Cerdán Alatriste, quien fuera una valiosa colaboradora en la campaña antirreeleccionista maderista y que consiguió el financiamiento económico para armas, distribuyó propaganda y apoyó en la impresión de documentos. Finalmente, la mayor heroína poblana, emisaria intelectual de la Revolución Mexicana, Carmen Cerdán, cuyo patriotismo detonó el inicio de la vida política, intelectual y cultural de nuestra nación. Reitero con humildad la devoción que tengo por la ciudad de Puebla y por sus habitantes. La ceremonia en donde Elena Poniatowska recibió la medalla Carmen Cerdán se realizó en el marco del 114 aniversario de la Revolución Mexicana. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, qué emocionante discurso, una mujer verdaderamente admirable que organizó la batalla desde Puebla, que participó también en la recepción de Madero por allá, que escribía para el hijo del Ahuizote, en fin, realmente yo creo que poco reconocida, a lo mejor ensombrecida por sus hermanos Aquiles, Máximo, pero qué bueno que Elena Poniatowska tenga esta deferencia y bueno, pues este interés en divulgar la labor y el legado de Carmen Cerdán Alatriste. Y por supuesto, visitar a Puebla es visitar también la casa de los hermanos Cerdán, considerados los primeros mártires de la Revolución Mexicana. Y vamos a seguir hablando de esta efeméride, de las mujeres que participaron en la Revolución, porque no solo fue Carmen, está la Valentina, está la Adelita, personajes reales que ayudan a construir la historia y el México contemporáneo. Pero todo esto será después de una pausa aquí en Noticias 22. Volvemos. Antes de seguir celebrando nuestra historia, vamos a recorrer el mundo, una ciudad repleta de museos que nos remite inclusive hasta Copérnico, y vamos a celebrar ahora de manera particular las vanguardias, Laura. Sí, efectivamente, como bien dices, una ciudad, la capital de Polonia, Varsovia, llena de grandes museos, y ahora está de festejo porque tiene un nuevo museo y este es de arte moderno. La reciente inauguración del gran edificio, es un edificio blanco minimalista, fue un evento esperado desde hace mucho tiempo, la apertura completa de la colección permanente y ya pues de toda su programación expositiva va a ser en febrero de 2025. En Berlín, Valentina Torrado de Deutsche Welle nos aporta más información. Valentina, te escuchamos, adelante. Muchos saludos desde Berlín. La inauguración y sus festejos son bien merecidos, ya que marca la culminación de casi 20 años de campaña para construir un espacio dedicado al arte contemporáneo. Los festejos comenzaron el pasado 25 de octubre con la inauguración oficial del edificio, con un programa de más de 100 eventos diferentes como conciertos, performances, instalaciones y otras actividades. El área del Museo de Arte Moderno, junto a un teatro que se inaugurará en 2026, son el nuevo centro cultural de Varsovia. No solo le brindan al paisaje urbano un nuevo rostro, también es una resignificación de ese lugar. Luego de varios tropiezos en el proceso de creación, el diseño del museo estuvo finalmente a cargo del estudio neoyorquino Thomas Pfeiffer & Partners. Los grandes volúmenes monocromáticos y minimalistas fueron concebidos en forma de una vitrina luminosa para dar una presencia afirmativa en la Plaza de Filad, una zona emblemática en el centro de la ciudad, en el área del monstruoso edificio de estilo stalinista y muy controvertido, el Palacio de la Cultura y Ciencia. La gran caja de hormigón arquitectónico blanco aporta un aire contemporáneo a la ciudad como símbolo de libertad y democracia. Las grandes aberturas permiten la entrada de mucha luz natural. En su interior de blanco impoluto, la protagonista es una inmensa escalera central que conecta los espacios. El museo cuenta con una superficie total de casi 20.000 metros cuadrados en total, que están distribuidos
en 4 plantas, espacios expositivos, salas educativas de conservación y depósitos de obras de arte, un cine, un auditorio, una cafetería y una tienda. Se espera que los casi más de 4.500 metros cuadrados de espacio expositivo que albergará grandes colecciones de obras de arte puedan abrir sus puertas al público a partir de febrero de 2025. Gracias por su atención, me despido. Hasta pronto, con un gran saludo desde Berlín. Valentina Torrado, DW. Muchas gracias, Valentina. Y hablamos de música porque la vida de ese compositor podría ser en sí misma una novela que solo se ve superada por la genialidad de su legado operístico. A 100 años de su deceso, Giacomo Puccini sigue siendo mundialmente reconocido como uno de los grandes exponentes del melodrama operístico, particularmente por su capacidad y maestría para retratar la condición humana en toda su complejidad. Este jueves, con motivo del centenario luctuoso del genio italiano, Pro Ópera y el lunario del Auditorio Nacional, nos invitan a celebrar su legado con un recital de voces, piano y cuerdas titulado Velada con Puccini. Puccini en general habla sobre la pérdida, sobre el dolor, sobre el desamor, sobre la muerte, y todo esto de una manera sobrecogedora. Ese es su gran genio, que a pesar de que son temas pues, que a lo mejor no nos gustaría estar machacando, él nos mete de tal manera en la historia a través de la música y por supuesto de los argumentos, que se convierte en una experiencia muy vivencial el escuchar a Puccini. Con el talento narrativo de Gerardo Kleinburg, quien hará las veces de anfitrión, el concierto promete ofrecer al público una experiencia donde la música se complementa con datos precisos sobre la vida y obra de Puccini. El programa, dividido en 2 partes, permitirá a los melómanos más versados y al público no conocedor disfrutar las obras que lo consagraron en la historia del género lírico, así como algunas joyas de su catálogo poco conocidas y rara vez interpretadas. Quise presentar primero una selección de obras de cámara de Puccini, que es la parte menos conocida del compositor. Después de esto ya vamos a tener el plato fuerte de la noche, que es selecciones de algunas de sus óperas más conocidas y de otras no tan conocidas, como algunas selecciones de Il Tabarro, que es una ópera muy poco representada en México, de Manon Lescaut y de Billy, que son 3 óperas que casi no se conocen. El elenco de voces incluye a los cantantes Marcela Chacón, Graciela Morales, Andrés Carrillo y Ulises Fuentes, quienes estarán acompañados por el pianista Eric Fernández y el Cuarteto Panamericano. El concierto Velada con Puccini se llevará a cabo este jueves a las 8 de la noche en el lunario del Auditorio Nacional. Noticias 22, César H. Meléndez. Lo que les ofrecimos hace unos minutos, ahora nos vamos a detener en el legado de las mujeres, las luchadoras, protagonistas de la revolución. La Revolución Mexicana se puede entender desde 2 perspectivas, como la primera revolución social del mundo del siglo XX y como el escenario en el que las mujeres se cuestionaron su condición en la sociedad. Una figura crucial en este contexto fue Ermila Galindo, una de las forjadoras de la patria. Con su coraje, su pluma y sus ideales, luchó por consolidar los derechos, la equidad, la justicia y la libertad de la población femenina en el país. Se educó para ser maestra, pero además periodista. Fue de las primeras mujeres que empieza a trabajar en contra del régimen, se une al maderismo. Pero uno de los papeles más importantes es que fue la secretaria particular de Venustiano Carranza. Además es una mujer muy revolucionaria para la época porque va a poner temas así como que causaban cierto escozor, como el placer, la sexualidad, el cuerpo de las mujeres, que eran temas como hasta cierto punto tabú, ¿no? Y ella está empezando a reflexionar al respecto, por eso es pionera también. Ermila Galindo formó parte de lo que llaman las historiadoras la feminización del espacio docente. Fueron las maestras las que se volvieron las intelectuales del proceso revolucionario en sus primeras etapas y las que motivaron a la lucha social desde las aulas.
Las vamos a ver como propagandistas, como mujeres que están, por otro lado, liderando clubes liberales, que eso es muy importante. Pero además hay que pensar que las mujeres no solo, es decir, actúan en la Revolución Mexicana y se acabó, sino cuando triunfa la revolución y empieza la consolidación del Estado posrevolucionario, son ellas quienes van a estar en diferentes instancias del Estado, por ejemplo, en la Secretaría de Educación Pública. Para poner un ejemplo de su labor, fue la maestra Avelina Villarreal de Arriaga, que ayudó a editar Regeneración, el arma de combate por excelencia que atacó a la dictadura de Porfirio Díaz, y Mariana Gómez Gutiérrez, profesora del estado de Chihuahua, quien se encargó de distribuir el mismo periódico. Un momento histórico en el que las mujeres comenzaron también su propia revolución en defensa de sus derechos. Es la crítica a un sistema, ¿no?, político que está atravesado, aunque en ese momento las mujeres no hablaban de patriarcado de manera así como lo hablamos ahora desde el feminismo, está atravesado por el patriarcado. Es decir, hay un sistema político dictatorial que al tiempo que está oprimiendo, ¿no?, a sectores mayoritarios de la sociedad mexicana, campesinos, indígenas, trabajadores, etcétera, etcétera, por otro lado también limita la participación y la acción de las mujeres. Entonces, la revolución les abre la puerta para que participen políticamente, pero al mismo tiempo que están criticando al régimen, están cuestionando y preguntándose sobre la condición de la mujer en la sociedad. Noticias 22, Karen Rivera. ¿Y qué les parece si seguimos platicando de mujeres ejemplares en una historia gráfica que deja al descubierto los procesos creativos de destacadas protagonistas de la escena literaria del siglo XX? Retratos inéditos de escritoras que nacieron a lo largo de 100 años y que forman parte importante de la escena cultural nacional e internacional componen la exposición Mujeres de Letras del fotógrafo Barry Domínguez, que se exhibe en el Colegio de San Ildefonso. Se trata de 159 fotografías en blanco y negro que imprimen los rostros de autoras de distintas generaciones que abarcan también distintos géneros literarios. Esta exposición está conformada desde Mariana Frank, que es una de las traductoras de la obra de Juan Rulfo al alemán, que esa época yo empezaba como retratista y como fotógrafo, y tuve la fortuna de conocerla, la pude retratar, y estamos hablando de que eso fue con negativo entonces. Y ahora tenemos, por ejemplo, a una de las jóvenes talentosas, Susi Benzolul, que es de origen chiapaneco, que es de las más jóvenes. El proyecto inició por invitación del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura para que Barry Domínguez honrara el legado de las autoras mexicanas y visibilizara su obra. Cada una de las imágenes revela tanto la esencia literaria como personal de las autoras. Aquí se pueden ver sus espacios más íntimos, su presencia en sitios públicos, sus animales de compañía y donde desarrollan su proceso creativo. Por ejemplo, también tengo a Coral Bracho, tengo a las jóvenes, por ejemplo, a Sandra Becerril, a Brenda Lozano, a Jasmina Barrera, a Aura Fuentes, o sea, es infinito. Lo analógico y lo digital conviven en esta muestra que presenta una parte del trabajo de Domínguez que cumple 35 años tras la lente. Mujeres de Letras se puede visitar a partir del 22 de noviembre y hasta el 23 de febrero de 2025 en el Colegio de San Ildefonso. Noticias 22, Karen Rivera. Este 2024, la Secretaría de Cultura celebra el 30 aniversario del Centro Nacional de las Artes y te invita al Festival Eurojazz, que se va a realizar hasta el 24 de noviembre. La programación es los sábados y domingos a la 1 y 5 de la tarde. No te pierdas el Festival Eurojazz, que reúne a los mejores exponentes de este género en el Centro Nacional de las Artes. Te esperamos en las áreas verdes del CENART, ubicado entre Río Churubusco y Tlalpan, Ciudad de México. La entrada es completamente libre. Consulta la programación en cenart.gov.mx. Este sábado que viene hay una agrupación de Polonia, otra italiana.
la verdad que se ve muy, muy atractivo. Michelangelo Scandoglio, este gran bajista italiano, a la 1 de la tarde viene con su quinteto y está considerado no solo como uno de los mejores bajistas contemporáneos de jazz, sino como uno de los grandes compositores del género en Italia y en el mundo. Así que a la 1 de la tarde, la entrada libre, nos vemos en las áreas verdes del CENART este sábado. Vamos a la pausa. Es momento de echar un vistazo al acervo de Canal 22. Veamos qué se encontró esta semana nuestro compañero José Antonio Hernández. Toño, platícanos. Hola, ¿qué tal? Laura, Rafa, muy buenas noches. Pues ahora veremos una entrevista que le hicieron a la maestra Gloria Contreras en 1998. Esta entrevista fue a propósito por los 40 años de haber fundado su academia en Nueva York. Acompáñenme a ver qué fue lo que dijo en esa ocasión. Gloria Contreras fue una destacada coreógrafa, bailarina y académica mexicana. Una cosa totalmente preñada de ideas acerca del movimiento del torso, acerca del movimiento de cabeza, acerca de la conjunción del estómago con las piernas, que rompe con el clásico tradicional, ¿ves? Cuando yo estaba imbuida en un clásico tradicional, pero viene la música de Moncayo y eso no me sirve para bailarlo. Tras una breve estancia en la Royal Winnipeg Ballet, se trasladó a Nueva York, donde fue becada para desarrollar su talento coreográfico en la School of American Ballet. Además, fundó su propia compañía, The Gloria Contreras Dance Company, con la cual tuvo gran éxito de público y crítica durante 14 años. No me gustaba bailar lo de otros. Le encontraba muchos defectos, me chocaba, parecer una muñeca con un tutú y una corona, se me hacía estúpido. Y de golpe veo qué es lo que quiero bailar. Con este gran prestigio internacional a cuestas, Gloria Contreras aceptó una propuesta de la Universidad Nacional Autónoma de México para regresar a nuestro país y fundar el taller coreográfico de la UNAM, siendo su directora y coreógrafa principal hasta su muerte. Los mexicanos no tenemos ese pasado de aristocracia. Nosotros reflejamos la cultura indígena, la cultura española. Hay paseillos en Huapango, hay salero, hay miradas, hay mil cosas que nos vienen de nuestra herencia cultural. Gloria Contreras falleció el 25 de noviembre de 2015 en la Ciudad de México. Noticias 22, José Antonio Hernández. Y el pasado viernes cumplieron 90 años de su natalicio, así que vaya pues este recuerdo a toda una institución de la danza y el baile en nuestro país. Y cambiamos de tema porque la Fábrica de Artes y Oficios Indios Verdes cumple 15 años de ofrecer actividades culturales que han transformado la vida de más de 1 millón de habitantes de esta zona norte en la Ciudad de México. No es una casualidad, es un proceso que se ha venido construyendo más que por el faro mismo, por la comunidad, por las distintas comunidades que se han ido acercando a este espacio. Y creo que eso ha sido muy rico porque es lo que le ha dado cauce a mucho de lo que se realiza en la faro. Faro Indios Verdes de alguna manera pues simboliza también este impacto que tenemos al norte de la ciudad, que de alguna manera algo que siempre nos comentan las comunidades es justo eso, que anteriormente pues no había espacios donde tuvieras acceso a talleres, actividades culturales de manera gratuita. Con una oferta de actividades que incluyen artes plásticas, danza, teatro, música, debido a la creciente demanda, han extendido esta oferta cultural a otras sedes ubicadas en la villa y en el mercado de Santa Isabel Tola. Creo que uno de los grandes retos por lo cual hemos tenido que salir de la sede de Faro es también entender que hay veces que a las comunidades les cuesta trabajo llegar a desplazarse de una colonia a otra. Yo creo que ese es como el gran trabajo y el gran logro también que podríamos presumir a estos 15 años, ¿no? Que hemos logrado atender a estas comunidades.
Bueno, recuerden que para festejar esos 3 lustros, esta Faro tendrá presentaciones musicales, exposiciones fotográficas, la proyección de un documental que da cuenta de su historia y teatro para las infancias. Las actividades se van a llevar a cabo hasta el 27 de noviembre y se pueden consultar en las redes sociales del Faro que estamos viendo en este momento en sus pantallas. Vale la pena destacar la gran labor que hacen estas fábricas de artes y oficios en los distintos puntos que se ubican en la Ciudad de México, Laura, Claro que sí. y con gran trayectoria y con egresados que han puesto también ya muy en alto el nombre de nuestro país. Bueno, y además que se integran a la comunidad, que esto es muy importante, que sea un centro que no esté completamente aislado, sino que forme parte de su entorno. Entonces son jóvenes y personas de todas las edades que acuden ahí, pero que regresan a su comunidad, a sus casas, a sus familias, a compartir lo que ahí encuentran. Así que bueno, pues es un sitio que de verdad vale mucho la pena. Si tiene un faro cerca, pues no pierda el tiempo y acuda a él, ¿no? Así es, cine, cartonería, en fin. De todo, sí. ¿Qué más tenemos? Y bueno, les comentamos que Vida y Movimiento se pronuncia en náhuatl Olinyolistli. Es una voz que desde hace 9 lustros también tiene un significado vinculado con la creación y formación cultural en la Ciudad de México. El 27 de noviembre de 1979 fue inaugurado en la Ciudad de México el Centro Cultural Olinyolistli, ante la necesidad de un espacio para la promoción y difusión de las artes al sur de la capital. Luego de transitar por numerosos procesos de reestructuración, el complejo se ha convertido en un referente de la educación artística formal y no formal del país, por medio de sus 8 escuelas de música, danza y artes circenses. Actualmente tenemos 56 carreras avaladas por la SEP. De estas son 43, me parece que son licenciaturas, el resto son técnicos profesionales. También tenemos una parte que es educación no formal, que como es el programa de orquestas y coros juveniles, que puede entrar como cualquier persona que desee, menores de edad sobre todo, que desee iniciarse en la música o en los coros, ¿no? Para celebrar sus 45 años de historia, la institución ha preparado una semana de actividades conmemorativas en la que participarán todas sus escuelas y gran parte de sus casi 2,000 alumnos. Los festejos iniciaron esta tarde con la apertura de la exposición fotográfica Memoria en Movimiento, que podrá ser visitada por el público hasta el 8 de diciembre. Se le pidió a las escuelas que nos aportaran material histórico para que la pudiéramos llevar a cabo. Hay fotografías antiguas desde inicios, por ejemplo, de la Escuela de Música y Vida en Movimiento, que es la escuela más antigua que hay. Prácticamente nació con el Centro Cultural. El programa conmemorativo continuará el día de mañana con una gala dancística en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris y concluirá el próximo miércoles con una fiesta mexicana en el Teatro del Pueblo que presentará a los jóvenes talentos de la Escuela de Mariachi Olinyolistli en Garibaldi y de la Escuela de Danza de la Ciudad de México. Síganos en redes sociales para que se entere de todos los detalles, de los lugares, horarios, direcciones y todo, y los programas que vamos a estar presentando. Nos pueden encontrar en Facebook como Centro Cultural Olinyolistli y en Instagram como cc.olinyolistli. Noticias 22, César H. Meléndez. Otra historia de éxito contra viento y marea. Están por cumplirse ya 2 décadas de que esta casa abrió sus puertas al tiempo en el poniente de la Ciudad de México. Bueno, el inicio de la operación de la universidad fue complicado porque se complicó el tema de tener una sede física. Se empezó a operar los primeros 10 años de estos primeros 20, se operó en distintas sedes. Ya con 10 años en nuestra sede definitiva, pues empieza a materializarse pues una relación de la sociedad, de los pueblos, con la UAM Coajimalpa como proyecto. En 2005, se colocó la primera piedra de la UAM Campus Coajimalpa, una sede de la Casa Abierta al Tiempo, que es un ejemplo de resiliencia y perseverancia. Superó retos como la competencia educativa de instituciones privadas y la falta de acuerdos con las autoridades correspondientes.
hoy suman a esta historia de éxito la transformación que ha tenido la zona poniente de la capital mexicana. Su renovada infraestructura de transporte facilitó el acceso a las comunidades cercanas y otras demarcaciones territoriales para que las y los jóvenes puedan tener acceso a esta propuesta académica de educación pública. La Unidad Coajimalpa de la UAM es la única universidad pública en la zona poniente de la ciudad. De alguna forma es una oferta que estaba haciendo falta para atender una región muy importante con mucha población joven. El objetivo de la Casa de Estudios es tener un plantel en cada punto cardinal de la capital, y esta unidad se caracteriza por tener una gran cantidad de profesores con doctorado, además de un plan de estudios contemporáneo y de vanguardia. Para festejar sus 2 décadas, el profesor Diego Salgado rodará un documental pensado como una memoria histórica para que futuras generaciones conozcan el origen de la universidad. Hay un gran entusiasmo en la comunidad por hablar de su historia y por hablar de lo que se hace hoy. Entonces esperamos conocer cuáles son las razones por las que nuestra comunidad forma parte de la UAM y por qué esta universidad aporta todos los días, pues justo con profesionales en distintos ámbitos. El documental UAM Coajimalpa 20 años de historia académica y social se estrenará en abril de 2025. Para Noticias 22, Iván Ramírez. Tradición y vanguardia, la música de nueva cuenta abraza la diversidad lingüística de nuestro país. La música electrónica mezclada con lenguas indígenas es un movimiento creciente que busca promover la diversidad cultural y lingüística. Miroslav Yu, DJ originario de Oaxaca, nos compartió cómo comenzó su proyecto. Esta idea nace después de una necesidad en mi estado de compartir algo distinto a lo que ya existe no solamente en Oaxaca sino en México. Primero lo hice en una escala a estado, que fue combinar la música electrónica con sonidos prehispánicos de Oaxaca, que es el pito iniciaba, y con las lenguas originarias de México, como lo es el zapoteco, el guave, el mixteco. Después pasamos a un segundo plano a lo que es hoy el Holseg náhuatl, que ha sido aceptado muy bien justamente por la Ciudad de México y por otras partes del estado, respetando sus orígenes, respetando su lingüística, su historia y también parte de lo que significa esta cultura. Miroslav Yu, con su peculiar máscara, representando la cultura zapoteca, hace resurgir en redes sociales este género musical. Mi objetivo es llegar a un punto más de raíz para invitar a más productores, a las nuevas generaciones, a que conozcan no solamente la música en el entretenimiento, sino la cultura, siendo este un medio de educación en el tema de historia, tomándolo como música electrónica para las nuevas generaciones y también para las personas que hoy en día se sienten atraídas por este tipo de estilos y cultura. La fusión de sonidos electrónicos y lenguas indígenas abre un nuevo capítulo en la historia musical de nuestras comunidades. Para Noticias 22, Ariadna Campos Rojas. Bueno, pues está original la propuesta, no se quitó la máscara, por eso no se escuchaba tan bien, ¿verdad? Pero bueno, la verdad es que me parece muy original, muy bien, qué bueno. Su música vale la pena. Estas confluencias, estos sincretismos son muy enriquecedores. Y aproximar a las nuevas generaciones a nuestras raíces es fundamental, y qué mejor medio que la música. ¿Vamos a una pausa? Muy breve, volvemos. Hablamos hace ratito de la cultura luego de la revolución. Aquí un ejemplo. El modernismo iba de salida y un estridente grupo marcaría el pulso de la cultura en el México de 1921. El estridentismo, movimiento encabezado por Manuel Aples Arce, Arqueles Vela y Germán Lizarzubide principalmente, debe ser visto desde otra perspectiva para reconocer los alcances que tuvo. Así lo deja ver Evodio Escalante en el libro Viva el mole de guajolote, nuevos asedios al estridentismo. Sobre todo lo que yo quería era resaltar la hegemonía, por decirlo así, o la gran importancia que tienen los estridentistas, sobre todo en la década de los años 20. Digamos, en la década de los años 20 los estridentistas dominan, porque Maples Arce lanza su manifiesto estridentista
en diciembre del 21. A través de sus publicaciones y revistas como Actual, Irradiador y Horizonte, los estridentistas desbancaron a los modernistas, cambiaron la manera de escribir, se ocuparon de la Ciudad de México y la sociedad, se acercaron a los muralistas y de alguna manera tuvieron contacto con Jorge Luis Borges, Alfonso Reyes y Mariano Azuela. Pues yo diría que es el descubrimiento de la ciudad moderna, la ciudad con cables de luz, electrificada, con los tranvías, con los automóviles, con las motocicletas, la ciudad de las manifestaciones obreras, el gran poema para mí, la obra maestra de Maples Arce, Urbe, superpoema bolchevique en 5 cantos, como dice un poco estrambóticamente el subtítulo. Urbe está ubicado en el Zócalo de la Ciudad de México. En el libro Viva el mole de guajolote, nuevos asedios al estridentismo, publicado por la UAM, Evodio Escalante intenta quitar el estereotipo de que los estridentistas y contemporáneos eran enemigos, y hasta cierto punto sí, pero no de una manera radical. Revisando las revistas de la época, la revista Crisol y otras, se puede uno dar cuenta de la violencia que había contra los homosexuales. Y los estridentistas participan, hay que decirlo, participan abiertamente en esa homofobia. Incluso Maples Arce lo lleva al verso. En su poema Urbe declara algo así como: los asaltabraguetas literarios nunca comprenderán la belleza sudorosa del siglo. O sea, se entiende el resentimiento contra los estridentistas porque promovían ese odio a la homosexualidad. Y esa es la manera en que yo interpreto que un intelectual tan destacado como Carlos Monsiváis, pero no solo él, también habría que mencionar al gran crítico José Joaquín Blanco, hayan tenido una actitud también rabiosamente anti-estridentista, ¿no? Noticias 22, Alberto Aranda. Interesante conocer que hay alrededor de este movimiento. Maples Arce tiene otro poemario que se llama Andamios Interiores, y recordar que es un movimiento que surge en Jalapa, Veracruz, para permear después todo el país. Y cambiando de tema, los fenómenos migratorios, el legado de un artista multifacético y una panza de ballena conforma la oferta que tiene ahora el Museo del Chopo. Con el objetivo de dinamizar los diversos espacios de este recinto, el Museo Universitario del Chopo habilita 2 espacios. Uno de ellos es este muro efímero permanente, en donde el colectivo oaxaqueño La Pistola ha creado un mural con una historia particular que nos comparte su curadora, Carol Woolley. Gracias. Cuéntanos de qué habla, qué aborda. En este caso, para el Museo Universitario del Chopo hicieron este mural que lleva por título El Camino y que justamente habla de un tránsito migratorio, no necesariamente un desplazamiento territorial, sino también movilizaciones personales internas. Son 40 metros que nos hablan de los miles de kilómetros de los migrantes mexicanos. Háblenos de la técnica. Fue realizado con pintura en aerosol y con pintura vinílica. Digamos que el colectivo tiene un proceso particular de creación que producen la mitad de lo que necesitan en su taller en Oaxaca y la otra mitad la realizaron aquí en el Museo Universitario del Chopo. Y bueno, ellos trajeron una serie de plantillas que hacen con la técnica de la serigrafía y con la malla serigráfica. El Camino es un mural que ha sido elaborado a partir de fotografías y con esténciles, y usted podrá visitarlo hasta agosto de 2025. Ahora vamos a otro de los espacios que también habilita el Museo Universitario del Chopo. Estamos aquí en el gabinete, en la exposición Panza de Ballena. El gabinete es un nuevo espacio activado en el Museo Universitario del Chopo y que tiene como objetivo ser un espacio permanente para artistas en formación, recién egresados o colectivos independientes de generaciones recientes. La exposición Panza de Ballena es un ejercicio colectivo que tiene como punto de partida una lectura de Ursula Le Guin que se llama La bolsa de la teoría de la ficción y que justamente habla de cómo la bolsa fue el primer contenedor o el primer dispositivo cultural que permitió, pues ahora sí que la creación de la humanidad.
Bajo la premisa de una película expandida, Jimena Cuevas presenta Travesía hacia la noche. Jimena, cuéntenos, ¿qué nos ofrece en esta instalación? Mira, esto es una exposición que es muy de corazón. Es un homenaje al gran artista Ricardo Nikolayevsky, el artista más genuino que conocí en mi vida, y además con la suerte de ser colaborador, hermano, todo en mi vida. Murió en el 23. Él era cineasta, dibujante, músico, escritor. Tomamos las teorías de Siqueiros, de que el espectador le da movimiento a la obra. Entonces esto se vuelve una película conforme el espectador avanza. Y traigo a la vida a Ricardo porque se oyen sus pasos, es como si él hiciera esta travesía de la noche donde él y yo nos encontramos en 1980 en HIP 70. En la cámara, Daniel Rodríguez y Juan Carlos Valencia. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, pues muy interesante. Qué bueno que se recuerde a Ricardo Nikolayevsky, que pues es un artista muy importante y sin embargo no lo vemos con tanta frecuencia en las exposiciones, en los relatos de la cultura contemporánea. Él, por ejemplo, tiene una serie de videos de autorretratos con diferentes personalidades, con diferentes encarnaciones, advocaciones, con una búsqueda de identidad con la que uno puede empatizar profundamente, un hombre con una sensibilidad única que yo creo que vale mucho la pena ahora que esté presente en esta muestra y que lo tengamos presente como un gran aporte desde el punto de vista visual y también de gran profundidad de búsquedas artísticas. Y lo que también me gustaría celebrar, Laura, es la reinvención constante del Museo del Chopo. Desde que surgen aquellas ferias mundiales allá de 1850 y tantos con el estilo Jugendstil, que llega a nuestro país en 1907, este edificio que es un palacio de cristal, o estaba concebido como tal, que después fue pabellón industrial de Japón, fue Museo de Historia Natural, que tuvieron que sacar las piezas para distribuirse, y estuvo a punto de ser destruido hasta que por allá de los años 70 lo rescatan, es patrimonio de la UNAM, empieza a ser un intercambio de música, un espacio también para el tianguis de rock, y hoy es un museo renovado, reestructurado, que nos ofrece estas oportunidades. Efectivamente, y con una intervención arquitectónica muy interesante, así que bueno, pues tiene una diversidad de actividades que hay que irlo a visitar en esta zona importante de nuestro país. Y bueno, vamos a platicarles que la obra de Dante va más allá de la comedia. Van a ver por qué. Y ahora una de sus obras de juventud adquiere textualmente vida nueva. El Museo Iconográfico del Quijote presenta una nueva edición de Vida Nueva, poemas y prosas que Dante Alighieri escribió a los 28 años de edad. La traducción corrió a cargo del doctor en Italianística y Ciencias de las Religiones, Augusto Nava. Una de las cosas que se va a encontrar el lector es el original de la Vida Nueva en italiano, ¿sí? Y claro, acompañado con mi traducción, pero yo le quise poner una serie de elementos para que el lector se pudiera acercar, digamos, mejor y con bibliografía actualizada. La publicación se ha trabajado por un largo tiempo y esta se preparó originalmente para conmemorar los 700 años del fallecimiento de Dante Alighieri en 2021. La edición bilingüe de Augusto Nava es particularmente especial, pues se presentan las dos versiones de capitulado conocidas. En español normalmente no se presentan una edición con los dos ordenamientos del libro, porque el libro, según dos tradiciones textuales, en una tradición tiene un capitulado y en otra edición tiene otro capitulado, y a veces se cita una o se cita otra y los lectores a veces se confunden. Entonces yo lo que hice fue meter dentro de la misma maqueta, y eso es una cosa que yo sí planeé directamente con el diseñador, para que la gente vea las dos numeraciones. Vida Nueva de Dante Alighieri, traducido por Augusto Nava, se puede encontrar en librerías como El Sótano, Librerías Gandhi o en internet a través de Amazon y Busca Libre. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. El dato de trivia para que lo comenten en la sobremesa: Vida Nueva la escribió Dante a los 28 años, la comedia alrededor de los 40.
Y así nos vamos a despedir hoy con el recuerdo ahora de Anton Rubinstein a 130 años de su partida, compositor, pianista, rival de Liszt en aquella época, era un virtuoso también, fundador del Conservatorio de San Petersburgo. Él, inclusive, Laura, amigos, y motivó a su hermano Nikolai, que también era un gran músico, a fundar el Conservatorio de Moscú. Entonces tenían acaparada la música en aquel entonces en lo que era Rusia. Efectivamente, estamos hablando de la Rusia del zar Nicolás I. Él trabajó también para la corte, para la aristocracia rusa, conocido por esta gran habilidad pianística, pero también por sus composiciones. Tiene una ópera muy famosa, tiene conciertos para piano, que era, sí, por supuesto, su instrumento por antonomasia. Y así lo recordamos esta noche y nos vemos el día de mañana. Buenas noches.